Buenas noches, soy Raimundo Tenorio y me da mucho gusto darle la bienvenida a Cuentas Claras y compartirle la investigación y análisis de lo que acontece en el mundo de la economía, las finanzas, las bolsas y los mercados. Como siempre, le compartimos nuestras redes sociales para que nos siga en Facebook, X, Instagram, Threads y TikTok, @mexiquense.tv y @Raimundo Tenorio. La semana pasada, Banco de México presentó el informe trimestral del cierre del 2023 del desempeño económico e inflación regional de las diversas zonas económicas del país, así como las perspectivas de directivos empresariales sobre estas variables para el 2024 y particularmente en cada región las actividades que generan empleo y atracción de inversión. Es de interés conocer su evolución, pero ¿quién mejor para analizar y explicarnos la utilidad de esta información que Pedro Tello Villagrán, analista económico y consultor empresarial, y a quien usted ya conoce? Pedro, buenas noches. Raimundo, muy buenas noches, gracias por el favor de la invitación para analizar esto que yo creo que es uno de los reportes en materia económica aquí en mayor relevancia en nuestro país, por su cobertura a escala regional y por la cantidad de indicadores que nos permiten tomarlo en pulso a cada una de las regiones del país y particularmente recabar las expectativas de los empresarios acerca de lo que esperan en materia de pedidos, de ventas, de costos, de inversión y de empleos en los próximos 12 meses. Y sobre todo por esas características que tiene este informe de indagar en las zonas centro, centro-norte, norte, sur, y bueno, poder tener un hilo conductor que nos lleve a entender lo que muchos conocemos siempre como indicadores macro, pero esto es especialidad, mi querido Pedro. Yo diría, Raimundo, en virtud de que el documento es muy amplio y la revisión de cada una de las regiones entrañaría un gran consumo de tiempo, en términos generales habría que destacar del informe lo siguiente. Primero, el informe destaca que en el último trimestre del año 2023, la actividad económica del país y la economía de cada una de las 4 regiones, la región norte, integrada por las 6 entidades federativas que están ubicadas en la franja fronteriza del norte de nuestro país, la región centro, donde está la Ciudad de México y el Estado de México, y otras 6 entidades federativas, más la región centro-norte, integrada por 10 estados de la República, y la región sur, por las 8 economías estatales que están en la parte inferior del territorio nacional. Las 4 regiones, al igual que la economía en su conjunto, cerraron el 2023 con un evidente debilitamiento en el nivel de la actividad económica. Las causas de este debilitamiento dependen en términos generales de la condición económica de cada una de las regiones, pero hay 2 factores que propiciaron este debilitamiento en términos generales. Uno fue, digamos, el retroceso de la actividad o de la industria manufacturera en prácticamente todas las regiones, y 2, un debilitamiento de las actividades relacionadas con el turismo y el comercio, que son 2 sectores también relevantes en la actividad económica de cada una de estas regiones. Segundo, en materia de empleo, se presentó, a pesar de la desaceleración de la actividad económica, las 4 regiones presentaron mejores cifras de empleo por cuanto a la contratación de trabajadores que registra el Seguro Social y en lo que atañe a la disminución de la tasa de desempleo. Tercero, en las 4 regiones también se presentó una desaceleración, aunque con diferentes ritmos de la inflación, que vale la pena destacar que tuvo su causa fundamental en el componente de la inflación subyacente, que se convirtió en el más importante promotor de esta desaceleración. 4, en las 4 regiones, Raimundo, ya entraremos en detalle si tú quieres revisar algunos casos de cada una de ellas, las expectativas de los empresarios para los próximos 12 meses presentan una mejoría en lo que a los pedidos manufactureros se refieren, en lo que tiene que ver con la contratación de personal, pero son un poco pesimistas a propósito del precio que van a tener las materias primas que habitualmente consumen y del impacto que va a tener el incremento en los costos salariales en los próximos 12 meses. Y por último, están pensando que difícilmente se va a presentar una desaceleración en los precios tan significativa o tan rápida
como la que observamos prácticamente en los últimos meses. Así que a escala regional hay buenas y malas noticias por cuanto a la revisión de estos 5 indicadores, Raimundo. Pedro, particularmente ahora que hiciste este repaso con una capacidad de síntesis asombrosa, particularmente la industria manufacturera, notamos a través de la lectura que hacemos de lo que compartes en redes, de que la industria manufacturera, aquellas ramas que más utilizan trabajadores, es decir, mano de obra, son las que han vivido pues una serie de dificultades en cuanto a la ocupación y sobre todo las horas trabajadas. Desde luego. A ver, es interesante lo que señala Raimundo, porque la industria mexicana, que es más intensiva en el consumo de mano de obra, estamos hablando de la industria textil, la industria del calzado, la industria de la confección, la industria de la madera, por señalar solamente 4 ejemplos, son parte de los sectores industriales que han tenido mayores problemas para recuperar sus niveles de producción, y una de las causas que son más importantes para explicar esta situación está justamente en el incremento en las importaciones de productos que han desplazado a la oferta nacional por el abaratamiento del dólar, que se ha mantenido como uno de los principales factores que han condicionado el desempeño de las importaciones en los últimos meses. Pero si agregamos a esto, además, Raimundo, y para el conocimiento de nuestro auditorio, que no solamente el cierre del año anterior estuvo marcado por un debilitamiento de estos componentes intensivos en mano de obra, sino que además los paros técnicos en los que incurrió la industria automotriz, justamente para realinear sus procesos de ensamble de cara al 2024, y al mismo tiempo los problemas que se registraron de huelga en una armadora, donde también provocaron que la industria automotriz tuviera un impacto a escala regional significativo, que contribuyó a cerrar los números de la industria manufacturera en términos, yo diría, no del todo favorables, y hacer justamente de ese componente, la industria manufacturera, el más importante impulsor, digamos, de esta desaceleración de la actividad económica en las 4 regiones del país y a escala nacional en el cierre del año 2023. Pedro, y ya que tú estás cercano a los empresarios, particularmente la construcción se notó una recuperación, y en el turismo también, ¿cómo nos fue? La industria de la construcción, particularmente diría yo en la región norte, ha registrado un fortalecimiento relevante que tiene que ver seguramente con toda esta labor de acondicionamiento y creación de parques industriales para crear una suerte de espacio atractivo para la inversión de aquellas empresas que al amparo del nearshoring están viendo posibilidades de instalarse en México. El contraste, Raimundo, y no deja de llamar la atención, que en el caso de la región sur, donde se ha concentrado buena parte de la inversión gubernamental, particularmente en infraestructura, estamos hablando fundamentalmente de 2 bocas, la inversión en el sector construcción en el último trimestre del año anterior, digamos que se debilitó, lo que seguramente fue un asunto temporal por problemas seguramente de agotamiento del presupuesto previsto para las inversiones en el cierre del año anterior, y que seguramente en este 2024 van a despegar por el importante, digamos, enfoque de política fiscal expansiva y particularmente de apoyo a las obras temporales, obras de infraestructura del gobierno federal, que están pendientes de concluir. Así que, por cuanto a la industria de la construcción, hay luces y sombras, y la actividad turística sorprende cómo se debilitó justamente en la zona sur, donde cabría pensar que el fortalecimiento de la misma habría impulsado su crecimiento al cierre del año pasado, Raimundo. Bien, esto quiere decir, Pedro, también que sectores, por ejemplo, como el agropecuario, y particularmente pues con este debilitamiento que hemos tenido tanto en el acopio de agua en las presas como lluvias tardías, ¿cómo ves tú hacia el 2024, dado que hay estos ciclos compuestos de primavera, verano, otoño, invierno? Fíjate que hay un dato que es muy interesante que lo presenta el Banco de México acerca del aumento en el porcentaje de la superficie cosechada que está expuesta a problemas de disponibilidad de agua en los próximos meses. Déjeme ubicar rápidamente el dato, porque es un dato que creo que vale mucho la pena destacar en esta oportunidad. Sí, porque por lo que las cosechas también dependen mucho del abasto de agua. Y bueno, y recordemos que México no ha alcanzado los niveles de autosuficiencia
en lo que a la producción de alimentos se refiere, Sí. lo que nos hace dependientes justamente del aprovisionamiento externo. Aquí está. Mientras en el mes de octubre del año anterior, solamente el 43% de la producción de alimentos estaba expuesta a problemas climáticos, en el mes de febrero de este 2024, dicho porcentaje escaló hasta el 64%, lo que significa que tenemos un sector agropecuario y la producción de alimentos particularmente con un elevado nivel de exposición a condiciones climáticas que podrían afectar la producción de alimentos en México, lo que nos obligaría a incrementar la importación de los mismos, Raimundo. Sí, caray. Bueno, pues veremos cómo se mueve todo esto, mi querido Pedro, porque vaya, si bien es cierto que el Banco de México se atreve a hacer un pronóstico para el inicio del 24, pues no lo es todo, porque como has advertido, la inflación va a estar ahí presente. Sí, y yo diría además, un poco para ubicar cuál de las 4 regiones estuvo mejor en el cierre del año 2023, yo diría Sí. que a la región que le fue mejor fue la región centro, donde está la Ciudad de México, el Estado de México, Sí. Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala. Y en contraste, a la región a la que le fue peor en materia económica fue, valga la expresión, a la región sur. En la región sur prácticamente retrocedieron 5 de las 6 actividades en cuyo informe el Banco de México presenta la radiografía del desempeño de las economías de cada una de estas regiones. Y no deja de llamar la atención que es precisamente donde el gobierno ha concentrado el esfuerzo de inversión pública, donde los resultados, por lo menos en el cierre del año anterior, no parecen acreditar la consolidación de una posibilidad de despegue en la actividad económica, por lo menos de la región sur. Gracias, sí. Muchísimas gracias, Pedro, porque pues es algo que habíamos dejado de hacer, analizar la regionalización de la economía y no olvidar, bueno, que los datos generales, macros son importantes, pero estas particularidades en las cuales tú has indagado y dado estos detalles es extraordinario, lo cual te agradezco muchísimo, mi querido Pedro. Siempre es un gusto, Raimundo, tener la oportunidad y el honor de colaborar contigo en este programa y este canal de comunicación con quienes nos siguen a través de los medios de comunicación. Gracias, claro, Raimundo. que sí, amigo. Y te seguimos desde luego también en redes sociales y hemos compartido aquí tus cuentas. Muchísimas gracias, amigo mío. Gracias, Raimundo. Muy buenas noches a todos. Buenas noches. Perdón. Bueno, pues los desafíos para las diversas regiones del país por continuar atrayendo inversión en este 2024 y años por venir seguirán dependiendo de un entorno favorable para ello, tal y como acabamos de escuchar en la voz autorizada de Pedro Tello Villagrán. Vamos a una breve pausa y regresamos con más Cuentas Claras aquí en Mexiquense TV, canal 34.2.